El sol matutino, con su luminosidad dorada y suave, invadía la viña Valdés, pintando las paredes de piedra y el piso de madera pulida con reflejos que bailaban. Allí, entre el silencio respetuoso de los barriles y el perfume dulzón de la fermentación, se encontraba Isabela, la sommelier de sonrisa inquebrantable y pasión contagiosa. Se movía con la gracia de quien pertenece al lugar, acomodando las copas de cristal en una coreografía perfecta. Su delantal blanco, impecable, era el uniforme de una guardiana de secretos, no solo de los vinos, sino también de los suyos propios. Isabela se había convertido en el rostro de la viña, el símbolo de su tradición y calidez humana, un faro de alegría que parecía no apagarse nunca. Sin embargo, detrás de esa sonrisa había una muralla silenciosa que había construido años atrás, una promesa solemne hecha a sí misma de nunca más permitir que la tristeza la dominara. Esa promesa era un peso, una carga que ella llevaba con la ligereza de quien finge no sentir el peso. Sabía que la promesa de no llorar era una armadura y que, así como el vino necesita envejecer para volverse sublime, el dolor necesitaba ser procesado para transformarse. Pero ella se negaba a hacerlo. En lugar de enfrentar el pasado, lo había embotellado y sellado como un vino que nunca sería abierto. En ese momento, en su rutina metódica, la paz del ambiente se rompió. Los rumores de la llegada de Rodrigo Valdés, el heredero que regresaba para modernizar la viña, agitaban las aguas tranquilas de su existencia. Había oído historias sobre su frialdad, su pragmatismo y sobre cómo él veía la viña solo como un negocio y no como un hogar. Para Isabela, la viña era la extensión de su familia, el legado que su madre, una vez, le enseñó a amar. La presencia inminente de Rodrigo era un presagio, una advertencia de que la tranquilidad que tanto cuidaba estaba a punto de ser perturbada. La puerta de la sala de degustación se abrió con un leve chirrido y la presencia de Rodrigo llenó el espacio. No caminaba, marchaba y cada paso era una afirmación de su autoridad. Sus ojos, grises y analíticos, no se detuvieron en la belleza del ambiente, sino que se concentraron en Isabela. La vio no como una persona, sino como un elemento a ser catalogado. Su sonrisa, que derretía la mayoría de los corazones, era para él solo una fachada, un marketing barato. Él había estudiado los números y sabía que el sentimentalismo de la viña era una métrica que debía corregirse. Detestaba el romanticismo incrustado en la tradición, porque en su mente la pasión era una trampa, una distracción peligrosa. Su actitud era la de un cirujano listo para operar, sin importarle el dolor del paciente. Estaba allí para curar la enfermedad financiera de la empresa, aunque eso significara cortar las emociones que la mantenían viva. Rodrigo se detuvo a una distancia segura, como si el contagio de la felicidad pudiera transmitirse por el aire. «Buenos días», dijo, su voz un monólogo, seco y sin inflexión. Isabela, acostumbrada a la cordialidad, respondió con la dulzura que era su marca registrada. «Buenos días, señor Valdés. Sea bienvenido de vuelta». Él asintió, pero sus ojos continuaron inspeccionándola, deteniéndose en su sonrisa como si intentara descifrar un acertijo. «¿Es cierto que usted es la responsable de toda la parte de presentación del producto?» Usó la palabra «producto» como si estuviera hablando de un bien inanimado, y no de la pasión de una vida. Ella sintió una punzada de ofensa, pero no dejó que se notara. «Soy la sommelier, señor Valdés. Mi trabajo es contar la historia de cada vino». La respuesta, sin embargo, no lo satisfizo. Él sacudió la cabeza en negación. El conflicto, que hasta entonces era solo una sombra en el horizonte, tomó forma y color.
Las historias no pagan cuentas, replicó, la voz ganando una intensidad que la hizo retroceder ligeramente. Los informes muestran que estamos perdiendo mercado ante viñas más modernas. Su sentimentalismo, su historia, nos está costando caro. Sus palabras fueron como pequeñas piedras arrojadas contra su armadura, y ella sintió la primera grieta en su sonrisa. Respiró hondo, recordando la promesa, y mantuvo la compostura. La historia es lo que nos diferencia, señor Valdés. Es lo que hace que nuestro vino sea más que solo una bebida. Es lo que lo convierte en una experiencia. Él solo la observó, un aire de superioridad flotando sobre él. Para Rodrigo, sus palabras eran pura poesía, pero la poesía no tenía sentido en una hoja de cálculo de negocios. La veía como una reliquia, una parte de la tradición que necesitaba ser descartada. Con cada palabra, la barrera entre ellos crecía. Isabela, que era un libro abierto para la mayoría, se convirtió para Rodrigo en un enigma a descifrar. Él notó la forma en que ella evitaba el contacto visual directo cuando hablaba de su pasión, como si hubiera algo que no quisiera que él viera en sus ojos. Su alegría, tan exuberante, parecía una cortina para algo más profundo y tal vez más sombrío. Él, que odiaba el sentimentalismo, estaba siendo atraído por el misterio que ella representaba. La forma en que ella sostenía las botellas, con un cuidado casi reverencial, o cómo describía la cosecha de cada vino, con una elocuencia que parecía venir de un lugar de memoria profunda, lo intrigaba. Él, que creía que todo podía ser cuantificado, no lograba cuantificar la pasión de ella, y eso lo incomodaba profundamente. El día siguió con una tensión silenciosa. Rodrigo observaba cada movimiento de Isabela de lejos, como un depredador evaluando a su presa. La vio interactuar con los visitantes, la forma en que los hacía reír, cómo los guiaba a través del proceso de degustación con una paciencia y un carisma que él no lograba entender. La vio tomar una botella de vino con una etiqueta polvorienta y sostenerla como si fuera un artefacto sagrado. Era una de las botellas de la primera cosecha, uno de los tesoros de la viña. La forma en que ella pasaba los dedos sobre la botella, como si estuviera acariciando a una mascota, le hizo sentir una punzada de algo que no lograba identificar. Era una mezcla de repulsión por el sentimentalismo y una extraña atracción por la profundidad de ese gesto. Se acercó a ella, el silencio entre ellos pesado. «Esa botella no está a la venta», dijo, la voz más suave de lo habitual, pero aún así cargada de autoridad. «No tiene valor comercial». Isabela lo miró y por un momento la cortina de su sonrisa se deshizo, revelando un destello de tristeza en sus ojos. «No se trata de valor comercial, señor Valdés. Es la historia. Es la primera botella que fue producida. Es el comienzo de todo». La forma en que ella habló, con una reverencia que él no entendía, lo hizo detenerse. Vio, por un segundo, un atisbo de la mujer detrás de la máscara de alegría. Era una mujer que había sufrido, que guardaba secretos y que encontraba en la tradición de la viña un refugio para su dolor. La revelación fue corta, pero suficiente para romper la certeza de Rodrigo. Él había categorizado a Isabela como una empleada superficial, pero la intensidad de su reacción a la botella de vino le mostró que ella era más de lo que parecía. Él, que se había prometido a sí mismo que nunca más se dejaría envolver por emociones, estaba siendo arrastrado al drama silencioso de Isabela. El conflicto entre ellos, antes puramente ideológico, ganaba una nueva capa, personal y emocional. Sentía una necesidad extraña de desvelar el misterio de ella, de descubrir qué la hacía sonreír tanto y qué la hacía guardar secretos tan profundos.
Él, el hombre de los números, estaba siendo confrontado con el lado más ilógico e incuantificable de la vida, el corazón humano. Aquel fue el primero de muchos enfrentamientos silenciosos. Rodrigo continuó criticándola, a cuestionar su método, a proponer cambios que para ella eran una afrenta al alma de la viña. Él hablaba en números, en eficiencia, en ganancia, mientras ella hablaba en tradición, en legado, en pasión. El aire entre ellos estaba siempre cargado, una mezcla de tensión y una extraña atracción. Cada día se volvía más fascinado por la mujer que, a pesar de todo, mantenía la sonrisa en el rostro. Se encontraba observándola, intentando encontrar la grieta en la armadura, el momento en que la felicidad se desharía. Quería que ella fuera real, que mostrara el dolor que él sabía que existía. Quería ver lo que ella escondía. Isabela, por su parte, sentía la presión de la presencia de Rodrigo, pero se negaba a ceder. La viña era su santuario y él era una tormenta intentando invadirlo. Se aferraba a su promesa de no llorar, porque el llanto, para ella, era un signo de debilidad. Sabía que la modernización era necesaria, pero no a costa del alma del lugar. Se acordaba de las palabras de su madre, que decía que el vino era el espejo del alma del viticultor. Si el alma estaba llena de alegría, el vino sería vibrante, pero si estaba llena de tristeza, el vino sería amargo. Y ella se negaba a dejar que la tristeza de Rodrigo contaminara el vino de la familia Valdés, que era, en esencia, el legado de su propia madre. Uno de los empleados, que trabajaba en la viña desde hacía años, se acercó a Isabela en un momento de silencio y le tocó el hombro. «Ten cuidado con él, Isa. Su padre era así también, frío, calculador, pero escondió la tristeza por mucho tiempo». Las palabras del empleado, dichas en un susurro, fueron una advertencia. La tristeza no era solo de Rodrigo, sino que era una herencia de familia. La información la tomó por sorpresa, haciéndola cuestionar el origen de su frialdad. ¿Qué le había pasado a la familia Valdés para que la alegría fuera desterrada de sus vidas? Ella sintió una punzada de compasión, pero la apagó rápidamente. Él era el enemigo, el que quería destruir todo lo que ella amaba, y no podía darse el lujo de sentir pena por él. A partir de ese momento, Isabela comenzó a observar a Rodrigo con más atención. Vio que él no era solo frío, sino también solitario. Trabajaba hasta tarde, comía solo, y sus ojos, por más que intentaran, no lograban esconder el dolor que él cargaba. Lo sorprendió, una noche, mirando la botella de la primera cosecha, con una expresión de melancolía que contrastaba con su postura habitual. En ese momento, ella sintió que el conflicto entre ellos era más que una batalla de ideas. Era una batalla de corazones heridos. La promesa de su madre, de nunca. Mas llorar parecía menos importante que la de entender qué le había pasado a la familia Valdés. En otro día, Rodrigo la sorprendió en la oficina, leyendo un antiguo diario con la tapa de cuero gastado. Era el diario de su madre. «¿Qué es eso?», preguntó, con la voz más curiosa que acusadora. Ella se asustó, cerrando el diario rápidamente y guardándolo en el bolsillo. «Nada, señor Valdés, solo algunas anotaciones antiguas». Pero la reacción de ella fue suficiente para despertar la curiosidad de Rodrigo. Notó la forma en que ella sostenía el diario, con la misma reverencia con que sostenía la botella de vino. Y él sintió, de forma inexplicable, que el secreto que ella guardaba estaba conectado al secreto que su familia escondía. Ese diario, sintió, era la clave para la verdad. El choque inicial de personalidades entre Isabela y Rodrigo evolucionó a una danza compleja.
una mezcla de embates y momentos de acercamiento que los forzaban a salir de sus zonas de confort. La viña, antes el escenario de sus vidas separadas, se convirtió en el escenario de su colaboración forzada. Un problema con una de las cosechas de otoño los unió de forma inesperada. Rodrigo, con su mente analítica, detectó una falla en los sistemas de irrigación que podría comprometer la calidad de las uvas. Isabela, con su sensibilidad y conocimiento práctico de la tierra, supo identificar la causa y sugerir una solución que, para el pragmático Rodrigo, parecía mágica. Se complementaban, y ese descubrimiento, aunque renuente, fue el primer paso para derribar las barreras que habían erigido entre sí. El silencio tenso de antes fue sustituido por una comunicación más enfocada, aunque aún cargada de subtexto y provocaciones veladas. La sociedad profesional se profundizó cuando comenzaron a trabajar en un nuevo vino, el vino de reconciliación, una idea de Isabela que Rodrigo sorprendentemente aceptó. Él, el hombre de los números, vio el potencial de marketing en la historia detrás del vino. Ella, la mujer del corazón, vio la oportunidad de crear algo que representara el legado de su familia y el futuro de la viña. Pasaban horas juntos, discutiendo notas, sabores, la intensidad de la fermentación. El olor a uvas y levadura los envolvía, creando un ambiente de intimidad que los dos, de forma consciente o inconsciente, deseaban. Con cada decisión sobre el vino, aprendían un poco más sobre el otro, y el respeto, antes inexistente, comenzó a crecer. Ya no eran enemigos, sino socios. La atracción, que comenzó como una chispa, se estaba convirtiendo en una llama. Con cada enfrentamiento se conocían un poco más, y con cada descubrimiento, la barrera entre ellos disminuía. Rodrigo, el hombre de los números, estaba siendo confrontado con el lado más humano e ilógico de la vida. Isabela, la mujer de la sonrisa, estaba siendo confrontada con el dolor que se había prometido a sí misma que jamás sentiría. La viña, antes un refugio para ella, se estaba convirtiendo en un campo de batalla, pero también un local de descubrimiento. La botella de la primera cosecha, el diario de su madre y la mirada solitaria de Rodrigo eran los símbolos de un misterio que estaba a punto de ser desvelado. La historia, que comenzó con la colisión de dos almas, apenas estaba comenzando. La narrativa ganó una nueva capa de conflicto con la llegada de un rival, un magnate del mercado de vinos que quería comprar la viña. Él era el opuesto de Rodrigo, un hombre de negocios con una sonrisa falsa y una frialdad que no se disimulaba. Él veía la viña como un activo y no como un legado. El magnate, llamado Arturo, usaba tácticas sucias para presionar la venta, y Rodrigo e Isabela se unieron para luchar contra él. La lucha contra un enemigo externo los unió de forma aún más profunda y se convirtieron en un equipo, una dupla. La presencia de Arturo los forzaba a confiar el uno en el otro, a trabajar juntos y a luchar por algo que, para ambos, era más que un negocio. Era el alma de la viña. El clímax del segundo acto comenzó a formarse cuando un familiar de Rodrigo, una tía, vino a visitarlo. La tía, una mujer amable y de ojos tristes, notó el acercamiento de Rodrigo e Isabela y, en un momento de intimidad, mencionó un secreto de familia. Contó la historia de la madre de Rodrigo, una mujer que amaba la vida y el vino, pero que había muerto en un accidente automovilístico cuando Rodrigo era aún muy joven. El trauma de la pérdida y la forma en que el padre de Rodrigo se había vuelto frío y distante, lo moldeó en el hombre que era hoy. El sentimentalismo para él era un recuerdo doloroso de algo que había perdido para siempre.
La revelación de la tía fue solo la punta del iceberg. También mencionó el diario de la madre de Isabela, que por una coincidencia del destino había sido una de las mejores amigas de la madre de Rodrigo. La tía no sabía el contenido del diario, pero sabía que había un misterio detrás de la muerte de la madre de Rodrigo y que la madre de Isabela estaba involucrada. La noticia la dejó en shock y ella sintió el peso de un secreto que no era de ella, pero que la involucraba directamente. La promesa de no llorar, que ella se había hecho a sí misma, parecía más imposible que nunca. El misterio que la unía a Rodrigo estaba a punto de ser desvelado. Isabela, tomada por la curiosidad y por el dolor, resolvió leer el diario de su madre. Las palabras, que antes eran solo un portal para el pasado, ahora eran la clave para la verdad. El diario contaba la historia de la amistad entre las dos madres y el secreto que ellas compartían. La madre de Isabela había sido la última persona en ver a la madre de Rodrigo con vida. Habían discutido un enfrentamiento sobre la pasión de la madre de Rodrigo por un hombre que no era su marido, y la madre de Isabela se había rehusado a contar la verdad. La madre de Rodrigo había salido, furiosa, y entrado en el auto, y el accidente había ocurrido. La madre de Isabela cargó la culpa por el resto de la vida, y el diario era su confesión, su pedido de perdón. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. La sonrisa que ella había mantenido por tanto tiempo se deshizo, y las lágrimas que ella había prometido a sí misma que nunca más derramaría comenzaron a rodar por su rostro. Se sintió traicionada por la madre y traicionada por sí misma. Ya no podía esconderse detrás de la máscara de alegría. El diario era la prueba de que el dolor de Rodrigo era, en parte, culpa de su familia. Y ella sabía que para liberarse tendría que contarle la verdad. Era una decisión difícil, que podría destruir lo que ellos estaban construyendo, pero era la única forma de encontrar la paz. El clímax de la narrativa ocurrió en el momento en que ella, con el diario en la mano, confrontó a Rodrigo. Estaban en la sala de degustación, el mismo lugar donde se conocieron. «Yo sé lo que pasó», dijo, la voz embargada por la emoción. Él la miró, con la expresión de quien no entiende, pero sabe que algo importante está a punto de ser revelado. Ella abrió el diario y comenzó a leer con la voz temblorosa las palabras de su madre. Él la oía en silencio, la frialdad de su rostro deshaciéndose, dando lugar a una expresión de shock e incredulidad. La verdad era más dolorosa de lo que él jamás imaginó. Las palabras del diario, que debían ser un secreto, se convirtieron en el puente que los uniría. Rodrigo, que siempre vivió en la oscuridad del dolor, estaba siendo confrontado con la verdad. Él no podía culpar a Isabela, pero el dolor, la rabia, la tristeza lo golpearon con fuerza. Se sintió traicionado por el padre, por la familia, por el destino. La viña, que él había visto como un negocio, se convirtió en el local de una tragedia y él se sintió culpable por no haber buscado la verdad antes. La revelación fue un shock para ambos y el clímax de la narrativa fue un momento de dolor, pero también de liberación. La narrativa se profundizó, ganando un tono dramático y pesado. La comedia romántica se convirtió en un drama familiar y el amor que ellos estaban construyendo se convirtió en una cuestión de perdón y aceptación. Se separaron, cada uno lidiando con el dolor a su manera. Isabela, con el diario de la madre en las manos, se sintió libre de la promesa que la aprisionaba, pero también sintió un peso mayor. El peso de la responsabilidad de contar la verdad. Rodrigo, con el corazón partido,
se sintió traicionado por la familia, y la viña, antes un local de negocios, se convirtió en el local de una tragedia personal. Ya no podían esconderse detrás de sus máscaras. La separación de Isabela y Rodrigo, sin embargo, fue solo temporal. El dolor de estar separados era mayor que el dolor de estar juntos. Rodrigo, solo en la sala de degustación, percibió que la frialdad que lo definía era solo la ausencia de calor. Isabela, en casa, con el diario en las manos, percibió que la sonrisa que la definía era solo la ausencia de lágrimas. Eran el opuesto, el uno del otro, pero también el reflejo de sí mismos. Y la única forma de curarse era curando al otro. Eran el espejo del alma el uno del otro, y el reflejo que veían era la prueba de que el amor era la única cosa que podría curarlos. El silencio en la viña, después de la revelación, era más pesado que el ruido de cualquier tormenta. Isabela, sola en su pequeño apartamento, finalmente permitió que la muralla de su sonrisa se desmoronara. Lágrimas que ella había prometido a sí misma nunca más derramar, escurrieron por su rostro, no más como un signo de debilidad, sino como un río que finalmente encontraba el mar. Lloró por la madre, por el secreto que la sofocó y por el dolor que, sin saberlo, había sido traspasado a Rodrigo. El diario, ahora manchado por sus lágrimas, era un peso y una liberación. Con cada palabra de la madre, ella sentía el dolor, la culpa, la búsqueda de perdón. La promesa de no llorar, que la aprisionó por años, fue rota. Y, en lugar de sentirse derrotada, se sintió libre, lista para enfrentar la verdad, no más como una víctima, sino como una mujer que había aceptado su pasado. Mientras tanto, Rodrigo, en su soledad en la sala de degustación, procesaba la verdad de la forma más dolorosa posible. La frialdad que lo definía, el cinismo que lo protegía, se desmoronó en ruinas. El dolor que él había encapsulado por toda la vida emergió con una fuerza avasalladora. Se sintió como un vino que se avinagró, perdido, traicionado por la propia historia de su familia. El padre, que se había vuelto un extraño después de la muerte de la madre, ahora era un mentiroso, y la viña, antes un local de negocios, se convirtió en el escenario de una tragedia personal. Se sintió culpable por haber juzgado a Isabela, por su alegría, por su pasión, cuando ella, sin saberlo, era la guardiana de un secreto que lo unía a ella de forma inescapable. La reconciliación, sin embargo, comenzó de forma sutil, con pequeños gestos. Rodrigo, en un momento de introspección, encontró un billete en la sala de degustación. Era un billete de Isabela, con una única frase: el vino, así como el perdón, necesita tiempo para madurar. El mensaje lo golpeó con una fuerza inesperada. Él, el hombre que vivía en números, estaba siendo confrontado con la poesía del perdón. La metáfora del vino, que él tanto despreciaba, ahora tenía sentido. Miró la botella de la primera cosecha, que había roto en un momento de furia, y percibió que la rabia era solo la ausencia de perdón. La narrativa ganó un nuevo ritmo, con el ritmo lento y pensativo del perdón. Rodrigo, que siempre actuó por impulso, comenzó a reflexionar sobre su vida, sobre el dolor que lo moldeó y sobre la necesidad de liberarse. Se acordó de la madre, una mujer que amaba la vida y el vino, y percibió que la mejor forma de honrarla no era con la frialdad, sino con la pasión. Él, que había prometido a sí mismo que nunca más se involucraría en emociones, se estaba ahogando en un mar de sentimientos. La viña, antes un local de negocios, se convirtió en el local de una jornada personal. Se sentía como un grano de uva, listo para ser aplastado por la verdad,
pero también listo para transformarse en un vino nuevo. Él la buscó en todos los rincones de la viña, en las bodegas de envejecimiento, en los viñedos, en cada local que ellos habían compartido. Con cada paso, él sentía la presencia de ella, la energía de su pasión, el calor de su alegría. Ya no la buscaba para juzgarla, sino para perdonarla. Quería que ella supiera que él la perdonaba y que se perdonaba a sí mismo también. Quería que ella supiera que el dolor que los había separado ahora los unía. Él la buscaba para decir que la frialdad que lo definía era solo la ausencia del calor que ella traía. La buscaba para decir que el amor era la única cosa que podría salvarlos. El encuentro final ocurrió en uno de los viñedos, por la noche. La luna, llena y brillante, iluminaba a los dos, que se miraban de lejos. Isabela, con el diario de la madre en las manos, lo esperaba, con el corazón apretado. Rodrigo se aproximó, y el silencio entre ellos fue llenado con el dolor del pasado y la esperanza del futuro. No dijo nada, solo la miró, con una mirada que ya no era fría, sino que estaba llena de una tristeza profunda. «Yo leí el diario», dijo con la voz embargada. «Yo sé de todo». La confesión de ella, que él esperaba con miedo, fue recibida con la tristeza del perdón. La conversación que se siguió fue un bálsamo para las heridas. No se atacaron, sino que se confortaron. Isabela explicó el dolor de su madre, la culpa que la atormentó por toda la vida. Rodrigo explicó el dolor de su padre, la forma en que él se cerró después de la muerte de su madre. No eran enemigos, sino víctimas de un pasado que los unía de forma inevitable. Se perdonaron, y al perdonarse, se liberaron. La viña, antes el escenario de sus desavenencias, se convirtió en el local de su reconciliación. Ya no eran opuestos, sino mitades de un todo, unidos por el dolor y por el amor. La resolución de la historia no fue solo la unión de Isabela y Rodrigo, sino la unión de la tradición y de la modernidad. Decidieron que la viña no sería solo un negocio, sino un legado. Rodrigo, que antes veía la viña en números, pasó a verla como un hogar. Isabela, que veía la viña como un santuario de memorias, pasó a verla como un lugar de futuro. Se volvieron socios, no solo en la vida, sino también en los negocios. El vino de reconciliación se convirtió en el símbolo de su amor, una mezcla perfecta de tradición y modernidad, de corazón y razón. La botella, antes sin rótulo, ahora tenía un rótulo con la foto de los dos, sonriendo de forma genuina. La historia culminó en la unión de sus traumas. El diario de la madre de Isabela, que contenía el secreto, fue enterrado por ella al pie de una vid, en un gesto de liberación. La historia necesita ser enterrada para que la nueva cosecha pueda crecer, dijo ella, y él la miró con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Se besaron, y el beso era la prueba de que la cosecha del amor, la más preciosa de todas, estaba lista para ser cosechada. El diario, ahora enterrado, era la prueba de que el pasado, aunque doloroso, no podía más atormentarlos. A partir de ese momento, la Viña Valdés se convirtió en un lugar de luz. La sonrisa de Isabela ya no era una máscara, sino una expresión genuina de felicidad. La frialdad de Rodrigo se transformó en pasión. Trabajaban juntos, lado a lado, respetando las opiniones del uno del otro. Él, con su visión de negocios, modernizaba la viña, pero sin perder el alma del lugar. Ella, con su pasión, continuaba contando las historias de los vinos, pero ahora con una nueva historia para contar, la de ellos. La viña, antes un local de negocios, se convirtió en un hogar. Se casaron, en una ceremonia sencilla, en el medio del viñedo.
bajo el cielo estrellado. El casamiento, que no tuvo el lujo de un gran evento, tuvo el amor de una gran pareja. Valdés se convirtió en el escenario de su historia, y la historia, la prueba de que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que el perdón es la única forma de curar las heridas del pasado. Se convirtieron en uno solo, una historia que sería contada por generaciones. La vida de ellos era un vino que envejecía, volviéndose cada día más sublime. Cada año una nueva cosecha era recogida, un nuevo vino era producido y un nuevo capítulo de su historia era escrito. La Viña Valdés se convirtió en un local de amor, de perdón, de reconciliación. La historia de amor de ellos era la historia de la viña y la viña era la historia de ellos. Con cada nuevo vino, una nueva memoria era creada, una nueva historia de amor era contada. Y el amor, que ellos tanto temían, se convirtió en la única cosa que los salvó, que los curó, que los unió. La historia de ellos era la prueba de que el amor es la única cosa que puede llenar el vacío del pasado.